españoles, malagueños y malagueñas, hoy me acompaña al otro lado de la mesa en la entrevista Carmen Enciso. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amiga? Hola, encantada, muy bien. ¿Sí? Estupendamente. ¿Contenta con tu libro? Encantadísima. Claro, estábamos comentando que es tu primera novela. Sí, mi primera novela en solitario. En solitario, En claro. solitario. Porque tú siempre tenías ahí una dupla. Sí, tenía una amiga, Sí. que ya no sé si lo conté alguna vez, que como queríamos escribir sobre el mismo tema, dijimos, pues nos ponemos de acuerdo. Entonces Sí. escribimos sobre el tema del Hotel del Inglés. Claro. Pero ya había escrito yo en solitario, bueno, un montón de relatos, de colaboraciones y de ensayo, Sí. como el del Pimpi, la Málaga despoblada. Ajá. Y esta vez digo, bueno, para toco una novela y me tiré a la primera novela en solitario. Y aquí está, ¿eh? Tu primera novela, estás contenta y se titula Lo que no me contaste. Sí. Que vuelve a tener a Málaga como protagonista o como escenario, ¿no? Sí, 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 sí. Ajá. Está ambientada en dos lugares muy importantes en mi vida, Sí. que es el de Ciudad Jardín, porque yo nací, me crié, la infancia y adolescencia la pasó en Ciudad Jardín, y en Rincón de la Victoria, Oh. porque es el municipio que elegí para vivir. Entonces, Ya. es un poco una novela homenaje, Ajá. una novela homenaje a mi abuela principalmente, porque hay una conversación de una niña con su abuela, Sí. a mi abuela, a los mayores. O sea, una novela un poco homenaje a la familia, a los sitios de mi infancia. Sí, Ajá. sí, Una novela que parte de los años 60, sí. una familia. Una familia malagueña, empieza familia entre malagueña. los años 50 y los años 70. Ujú. Y está narrada por la niña, una niña que se llama Nieves, Ya. que crece entre las historias, las fábulas y los miedos de su abuela y las enseñanzas de su padre. O sea, una niña que va creciendo, empieza muy pequeñita, con 9 años, en la década de los 50, hasta los años 70 y tantos, ¿no? Ujú. Y tiene como trasfondo la historia de Málaga y la historia de España, una historia, una posguerra tardía, pero era una posguerra todavía. Un tiempo complicado, ¿no? Muy complicado. Claro. Es además una novela que yo he indagado en los años 60, porque mi madre siempre ha dicho que los años 60 le dan como mucha grima. Sí, ¿por qué? Pues no lo sé, entonces digo, voy a bucear en los años 60 a ver por qué, ¿no? Y yo creo que porque todavía era una España y una Málaga en blanco y negro, Claro. creo. Ajá. Sí, sí, entonces me zambullí de lleno. ¿Y qué descubres de esa Málaga de los 60? Porque entiendo que tú eras una niña en aquella Muy época. pequeña, sí, he tenido que indagar en una década anterior, en la de 50, que yo no había nacido, pero bueno, para eso están los libros, los documentos, las lecturas, y pues descubro que seguía siendo una España y una Málaga en blanco y negro, que todavía había muchísimos miedos, pero que también había mucha esperanza, ¿no? Ya. Entonces, y descubro la evolución tan rápida que había en aquellos años. Ujú. Además, en Ciudad Jardín. Sí, en Ciudad Jardín y Rincón de la Victoria. Ya, vale. Pero vamos por partes. Ciudad Jardín, un barrio muy curioso, ¿no? Mucho. Ya el nombre es curioso. Ciudad Jardín, si lo piensas, Sí, sí. hay otras ciudades jardines en Muchas. otros lugares, ¿no? De España. Había muchos. Es una urbanización, que además lo explico al principio, que elegía mucha gente para vivir, había muchos ferroviarios, gente que elegía porque iba a tener pádel tenis, que entonces se hablaba pádel tenis, iba a tener una piscina, un polideportivo, era como una experiencia de ciudad nueva, de progreso. Claro. Luego se quedó en la mitad, como suele pasar con las cosas. Ya. Pero si tú te fijas en las casas antiguas de Ciudad Jardín, ahora ya evoluciona Son como muchísimo. chalecitos. Sí, y modernistas. Sí, O sea, sí. son un montón de chalés modernistas que cuando yo era pequeña y vivía allí, el suelo era de albero, Ah, todavía no estaba hecha la carretera nueva. Yo recuerdo cuando mi padre nos llevó a ver la carretera nueva. Sí, de Las Pedrizas, porque antes tenías que ir por Colmenar. Claro. Y era como un pueblecito de casitas bajas con su iglesia. No había los bloques esos tan grandes que hay después. casi a las afueras. Sí, ahora se ha quedado prácticamente en el Sí, centro. no, claro. Pero entonces era las afueras, claro, porque la familia de mi padre y mi madre vivían en el centro. Antes la gente vivía en el centro. Oye, y la prota de este tu último libro, tu primera novela en solitario, ¿tiene mucho que ver contigo? Mucho. No Ya. soy yo. ¿vale? Ya. No es autobiográfica. No, pero está muy bien que lo expliques porque es verdad que muchas veces dicen, no, es ella. No. No, tiene que ver contigo, pero no eres tú. Sí, no Claro. soy yo. Y mi abuela, la que más biográfica es la figura de mi abuela. Sí, que, hombre, siempre los abuelos, no lo sé, para mí ha sido muy importante, ¿no? Sí. Y entonces siempre recuerdas las enseñanzas, las historias que me contaba, y he querido recopilarlas en este libro. La protagonista es la niña Nieves, que va evolucionando desde los 9 años hasta los 20 y tantos que ya se casa. Y bueno, sí, tiene mucho de mí, pero no soy yo, ni en mi familia, aunque tiene Ya. mucho de mi familia. Vale. ¿Tú fuiste una niña feliz? Sí, ¿Sí? sí. Puedo decir que sí, no puedo decir que no, sí. A pesar de aquella España que era, para los que hemos nacido ya en democracia,
era... Es difícil, ¿no?, de imaginar, Sí, era por pues, más que nos lo cuentan. sí, sí, pues ahí he intentado reflejarlo. Claro. Era la época de los niños del ver, oír y callar. Ya. O sea, era la época de De eso no se habla, ¿no? Sí, de eso no se habla. Bueno, últimamente estamos también metiendo en una... Puede ser. Desde el punto de vista político, que tampoco se puede hablar de determinadas cosas, Parece ¿no? que te vas a meter en un lío, ¿no? Ah, Si sí, dices sí, ciertas no cosas, se te puede porque... autocensuras. y sí, porque enseguida te tachan de una cosa o de otra, con lo cual uno termina no hablando, ¿no? Porque no merece la pena. Y pues sí, era una época todavía que los niños hablaban cuando sean mayores comerán huevos. Eso Eres te el suena. último mono. Eres el último mono, cállate que están hablando los mayores. Sí, sí, sí. Pues era esa época, ¿no? En esta casa tienes solo el apellido. Esas son frases de entonces. Sí, 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 sí. Oye, ¿y el Rincón de la Victoria? Hombre, pues un pueblo, yo llegué hace muchísimos años, en el año 90, no tiene nada que ver con el Rincón de ahora. Cuando habla la niña del pueblo de su abuela, pues su abuela era del pueblo, pues resulta que no sé si había 6 o 9.000 habitantes. Y ahora hay 50.000. Ahora hay 50.000. 50.000 censados. Hay muchísimos en verano más. puede haber 70, 80.000. Incluso en invierno hay más censados, sí, hay sí. más de los que están censados. Pero el Rincón de la Victoria es el municipio que elegí para vivir, es un municipio que es un paraíso, climatológicamente hablando, tú lo sabes, Sí. donde se puede pasear, donde todavía nos queda un poquito de campo, Que nos lo dejen, por favor. Por favor, yo hago una petición Sí. encarecidamente. Bueno, y el otro día tú y yo nos cruzamos en ese campo. Nos cruzamos en el campo, tú ibas en bicicleta, yo Sí. iba paseando Sí. mascotas. Nos cruzamos en ese campo. Pues mira, han adquirido el Baluma, Sí, y digo, la un país mítica sería... discoteca de la Cala. Aquello sería un parque fantástico, ¿eh? Un poquito de verde, un poquito de verde. No sé, ya veremos. Ya veremos. Ya veremos. Oye, ¿y tú qué recuerdas de aquel rincón? Claro, tú te vas a vivir al rincón en los 90. En los 90. Claro, estamos hablando de un municipio que estaba empezando a crecer. Empezando, pero antes, elijo vivir en el Rincón en los 90, pero antes yo iba Tú los veraneabas. domingos a comer a Casa Matías, Ya. iba al Rincón a bañarnos. ¿Cuántos malagueños, verdad, de nuestra generación han pasado veranos en la Cala, en Rincón? O las caravanas de los domingos. Cogían el coche para Claro. pasarse allí o tenían la segunda residencia, ¿no? Muchísimo. Empezaron los chalecitos pequeñitos, luego ya empezaron los bloques, pero el Rincón hasta hace nada ha sido un pueblo de pescadores. Y ahora, cuando paseas por la Cala, sobre todo, y ves a los pescadores al caer la tarde con las redes y tal, y tienes como un poco de nostalgia, ¿no? Pero Sí. todavía se conservan las abegas, Sí. se conservan, entonces es muy bonito. Oye, vuelvo al libro. Lo que no me contaste es el libro de Carmen Enciso, años 60, Málaga, Ciudad Jardín. Vale, me quedo con... En fin, aquí veo que hay una televisión antigua, de esas que había que darle un golpe para... Sí. Pero, ¿y esta parte qué es? No lo pillo muy bien. ¿Qué es, Carmen? Es una, yo creo que quiere reflejar la España en blanco y negro. Ah, vale. Vale. El vacío que suponía que lo llenaba por detrás la televisión. Si le das la vuelta, creo que es un poco metafórico. Vale, Eso vale, interpretando los gustos de la editorial. Y yo creo que sí, a mí me gustó porque reflejaba, pues bueno, ese vacío de alegría, lo importante que era la televisión en aquellos años, Sí. El Festival de Eurovisión, Hombre. el cine. Entonces vas a encontrar muchísimos guiños, reflejar lo que eran los años 60, es lo que refleja la novela, y los lectores que ya me van dando sus comentarios y tal, dice, es que me he visto reflejada, es que parece la historia de mi familia. Claro. No, es la historia de todos, Claro. podría ser la historia de cualquiera. Vale. No te enfades, pero podría ser tu libro como el Cuéntame de los malagueños. Puede ser, ¿por qué Vale. no? También. Cuéntame cómo pasó, pero versión malaguita. Oye, dices, una niña que crece entre leyendas, recuerdos y certezas. ¿Qué certezas tenías? La de la abuela. Las que te La daba tu abuela, ese personaje. Bueno, Enriqueta, la abuela del libro. La abuela, y la abuela Enriqueta se llamaba mi abuela también, Enriqueta. Mi abuela estaba llena de certezas, Sí. de chascarrillos, de leyendas y de miedos. Y eso es lo que le transmitía a la niña, ¿no? La abuela le transmite a la niña los miedos, la certeza, y el padre en la novela le va transmitiendo la incertidumbre, las enseñanzas, la libertad y el futuro. Entonces la niña va creciendo entre la tradición y la modernidad. Ya. Te das cuenta de que te vas a hacer una escritora muy malagueña. Sí. El Hotel del Inglés, El Miramar. la Málaga despoblada, el Miramar, El Pimpi. ahora Ciudad Jardín, el Pimpi. Sí. Es que me encanta. Es que las historias locales son historias universales. Es verdad, eso, fíjate Almodóvar, hace cosas así como muy locales y como lo Y son peta. universales, o tiene a Vargas Llosa, o tiene a tanto que escriben
historias locales, pero que son universales. Y en cualquier historia local puede transponerse a cualquier otro punto. O sea, no somos tan diferentes, ¿eh? No somos tan diferentes. ¿Y estás pensando ya la siguiente? Por supuesto. ¿Y se puede contar algo? Bueno, o mira, saber dónde la ubicas, por lo menos. Pues mira, quizás no en Málaga, puede ser algún pueblo también que toque Málaga, pero también toca Madrid, y también le estoy dando vuelta a la despoblación, porque es una de mis pasiones, o sea, el fenómeno de la despoblación, y me gustaría seguir con algún otro ensayo sobre despoblación. O sea, voy alternando el ensayo y la novela, pero como me gusta tanto investigar, lo mismo me da investigar datos reales históricos para un ensayo que datos reales históricos para una novela. O sea, una de mis pasiones es la investigación. Oye, me quedo con eso de la despoblación. Es verdad que aquí en la costa cada vez más gente viniendo a vivir, esto se está poniendo muy de moda, todo el mundo habla de Málaga, pero tenemos una Málaga ahí dentro, a nuestra espalda, que es rural y real también. Y es real. Claro. Y vive gente. Y cuando se pierde un pueblo no solo se pierden unas casas, se pierde una cultura, se pierde un pasado, se pierde una idiosincrasia. O sea, perder un pueblo no es algo baladí, ni muchísimo menos. Y en Málaga hay pueblos que en la última década han perdido un 20 y tantos % de población, que si estamos hablando de 500.000 habitantes no importa, pero cuando estamos hablando de 300, un 25% mucha gente. De todas maneras, desde la pandemia siempre hay cosas que tienen el lado positivo, no todo es negativo. La pandemia ha provocado que en sitios europeos sobre todo se potencie mucho el teletrabajo. Claro. ¿Qué están haciendo estos extranjeros? Pues están descubriendo Málaga con un aeropuerto al lado, un clima maravilloso y un campo espectacular. Entonces están copando el campo y hay muchísimos pueblos que están ganando población, con lo cual eso es positivo. El otro día hablábamos con el alcalde de Genalguacil y nos lo contaba también, ¿no? Esto de los nómadas digitales, gente que coge el ordenador y se va a trabajar donde quiere. Y dice, oye, pues me voy a trabajar a un pueblo de Málaga, a un pueblo interior, que tengo la playa 15 minutos. El aeropuerto al lado. Relajado, y el aeropuerto al lado. La calidad de vida, etcétera. Somos muy hospitalarios, la verdad es que sí. Sí. Los españoles tenemos mucha... Y los malagueños en concreto. Sí, es que somos muy abiertos. Sí. O sea, yo recuerdo... ¿Tú por qué crees que es eso? Por la ciudad de mar. O sea, yo recuerdo en el año porque... ¿Y no puede ser también ese turismo desde hace tantas por décadas? Supuesto, ¿Tú que has escrito de turismo? Claro, tú ten en cuenta que en los años 50 Brigitte Bardot hacía torle en la Carihuela, pero yo que me he criado entre la Carihuela en verano y entre el Rincón de la Victoria, el olor ese aceite de coco de los extranjeros y el destape en las hamacas de la Carihuela, eso era lo habitual, a mí eso no me extrañaba nada. Claro. Y además, incluso en época de Franco permitía ese reducto de libertad en Torremolinos, se permitía, ¿no? Entonces venía pues, gente, aparte de muchísimo gente que con otra orientación sexual, que venían mucho a buscar la libertad esa que no existía en otros sitios, ¿no? Incluso en el Hotel Santa Clara había una zona que era nudista dentro de la piscina, o sea, y no se conocía, o sea, y se permitía. Yo creo que por eso los malagueños somos tan abiertos, tan tolerantes, que es muy importante, y tan solidarios. Bueno, el escudo de Málaga dice la muy hospitalaria, ¿no? Por algo será. Bueno, lo que no me contaste es el libro que hoy queremos recomendar, es de Carmen Enciso, editorial Anáfora, que no se nos olvide. Eso no. Y me dices que están nuestros colegas periodistas escribiendo muy bien de ellos. Muy bien. A la gente le está gustando. A la gente le está gustando mucho. Estoy recibiendo reseñas de mis compañeros periodistas, fantástico, porque siempre, hombre, tú lanzas la criatura, ¿no? Una vez que lanzas la criatura ya no te pertenece. Y dice, bueno, ¿cómo caerá? No, estoy teniendo, no solo de los lectores, sino de profesionales. Andrés García Maldonado me ha hecho un artículo espectacular con el currículum que tiene Andrés García Maldonado, José Antonio Sau y muchísimos periodistas y muchísimos lectores que me están contactando por las redes, por Instagram y tal, y dándome la enhorabuena y que han disfrutado mucho de la novela, que es de lo que se trata, que se disfrute. Vale. Oye, pues yo me lo quedo, me parece además que es buen libro para el verano, ¿eh? Ahora que llega el veranito, meterte en un libro, bucear en un libro de Málaga, años 60, familia, nos puede traer muchos recuerdos. Carmen, siempre es un placer charlar contigo, se me hace corto. Igualmente. La verdad que sí. Y nada, que te espero con la... Este me le quedo ya. Hombre, cuando te vea por el campo te voy a preguntar, te voy a hacer una entrevista, yo a ti, así que... Vale. Tú dame tiempo, yo te prometo que lo voy a leer, pero tú no sabes la de libros que hay, ¿eh? Claro, muchísimo. Yo digo, pero
que pare ya la gente de escribir, que esto es Eso no, demasiado, no, se no. edita mucho. Y eso es bueno, las letras es bueno, que la gente lea el mío y los demás, que Sí. se vayan a la playa con un libro y que sueñen. Es la mejor manera de viajar sin moverte del sofá. Exactamente. O sea, es maravilloso. Pues nada, lo que no me contaste, el libro de Carmen Enciso, que me lo quedo aquí el resto del programa. Carmen, cuídate mucho. Muchas gracias, Gracias, como igualmente. siempre.